adelante. Evangelio de Mateo, ese lo encuentra usted allí comenzando el Nuevo Testamento. Le agradecería, mi amado hermano, si le baja el volumen a su celular, por favor. Muchas gracias. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario por ti, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved que se acerca el que me entrega. Amén. Tome asiento, tenga la bondad. Y que en esta hora, mi amado hermano, no le pase a usted lo que a los discípulos en ese momento. No se duerma y pídale el favor a la persona que tiene a su lado: oiga, si ve que me estoy durmiendo, me despierta, ¿sí? Hágalo, eso sí. Si ve que su hermano se pone a cabecear, ¿cierto? Despacito allí, para que no se vaya a molestar, ¿cierto? Baje también el volumen de su celular. Recuerde que cuando venimos a la casa de Dios debemos hacerlo con reverencia. Amén. Con reverencia. Qué bueno es prestar atención cuando alguien se dirige con algo importante para nosotros, y cuanto más cuando es Dios quien nos da de su divino consejo. Amén. Así que no vaya a distraer tampoco a su hermano que tiene allí. Hay un atributo único, oiga bien, único y característico en nuestro Señor Jesucristo. Se conoce como la unión hipostática. Yo no sé cuántos han oído hablar acerca de esto o han escuchado este término. La unión hipostática en el ser de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y les leo:
este término es usado para describir a Dios el Hijo tomando una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús ha sido siempre Dios y fue 100% Dios, o ha sido y es 100% Dios, pero fue en su momento 100% hombre. A eso se refiere la unión hipostática. Las dos naturalezas de Cristo en su persona, en la persona de Jesús. Amén. Y teniendo esto en cuenta, ¿qué era lo que le angustiaba tanto al Señor Jesucristo al encontrarse en esta noche? Una noche por él inclusive esperada. Pienso yo que en su humanidad se preparó para ese momento. Era una hora para la cual inclusive el Señor había sido enviado, ¿cierto? Para entregar su vida en rescate por muchos. Pero siendo 100% hombre, pasó por un terrible y angustioso momento. Por un momento muy, muy, muy fuerte para él, ¿cierto? Por un momento muy fuerte para él. Entonces, quiero que comencemos a sustentar la bendita palabra del Señor a través de unos textos que vamos a ver. Y vaya conmigo allí para entender lo que estábamos diciendo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y a la muerte, dice, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. A esto se refiere cuando se habla acerca de la unión hipostática. Pero, volviendo allá al tema, ¿qué era lo que le tenía al Señor tan angustiado? ¿Qué era lo que lo tenía a él en medio de todo, en medio de tal agonía? ¿Sabe? ¿Sabe que él tenía que cargar sobre sí un peso que nadie más podía cargar? Nadie más podía sobrellevar. Yo he considerado siempre al Señor Jesucristo en su humanidad a una de las personas más valientes, un hombre completamente valiente, porque sabe, ¿quién puede exponerse así tan directamente sabiendo que ese día lo van a capturar y va a perder su vida? Por lo regular, nosotros cuando vemos el peligro, ¿cuál es nuestra reacción? Huir, salir corriendo. Y más, ¿cierto? Dicen los proverbios, el sabio, el prudente, escucha del peligro y huye, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo afrontó este momento con tal valentía que él sabía por completo que esa noche era la gran noche. Pero en su humanidad soportó, en su humanidad la afrontó con tal valentía que, vuelvo y le digo, difícilmente en un hombre haya tal vigor y tal valentía para poder afrontar ese momento. Pero tenía que afrontar esto de una manera valiente, y vuelvo y le digo, y solo en este momento él, y solo él, podía afrontar esto. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué era lo que tenía que afrontar? ¿Por qué él estaba tan angustiado? ¿Por qué estaba tan agobiado el Señor en su momento? Allá en Isaías capítulo 57, versículo 17, podemos encontrar la respuesta. Isaías capítulo 57, versículo 17.
51:17, perdón. 51:17, disculpe. Y dice aquí, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el ¿qué? El cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los cimientos. ¿Por qué era lo que oraba el Señor Jesucristo? ¿O a qué recurría el Señor allí cuando se lleva a sus discípulos y se va a un lugar especial, el cual vamos a ver qué significa? Pero se va a un lugar que se llama Getsemaní, pero se va a pedirle al Padre una petición en 3 ocasiones, porque hace 3 oraciones pidiendo la misma petición. ¿Y cuál es, mi amado hermano? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa o apártala. Si hay alguna posibilidad, Señor, si hay alguna posibilidad, alguna forma diferente, si hay alguna manera que yo no pase por este momento, que yo no beba de esta copa, Señor, hágase tu voluntad, pero no la mía. Pero en su humanidad, el Señor no la quería beber, porque sabe qué significaba esta copa, este cáliz. El cáliz de la ira de Dios, derramada sobre toda una humanidad, sobre toda una humanidad, que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Una copa la cual se había llenado, oiga bien, por los pecados de toda la humanidad, tanto los tuyos como los míos. Y él tenía que llevarla él solito y beberla él solito. Y sabía que iba a ser un momento muy, muy difícil, porque tenía que pagar por el pecado de toda la humanidad. Mira, tan tremendo, ¿cierto? Por eso era tan difícil para él pasar por aquel terrible momento. Y en 3 ocasiones, el Señor le dice al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero sabe que muchas veces los seres humanos hacemos oraciones y el Señor no siempre va a decir que sí. Y tenemos que aprender a afrontar y a aceptar y a recibir la bendita voluntad de Dios, aunque sea para nosotros difícil afrontarla o difícil asimilarla. Muchas veces usted puede, y podemos poner un ejemplo, ¿cierto? Que tal vez tenemos un familiar a quien ya le llegó la hora de partir a la eternidad. Y a veces nos aferramos nosotros a que no sea así. Y le clamamos al Padre y le decimos, Señor, por favor, dale salud, dale vida. Y puede decir el Señor en ese momento, es necesario, ¿sí? Aunque es difícil, tenemos que aprender a afrontarlo. Y debemos nosotros comprender y entender que aunque como hijos de Dios, no siempre Dios va a decir que sí a todas nuestras oraciones. La idea es, o la pregunta es, ¿cómo vamos a afrontar nosotros los no de Dios? ¿Cómo vamos a afrontar nosotros la negativa de Dios a nuestras oraciones, a nuestros clamores y a nuestras peticiones? ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir hacia Él cuando el Señor nos dice no? Y sabe que ese no a nosotros nos va a costar. Que a nosotros ese no nos va a ser difícil asimilarlo o aceptarlo. Pero hay algo que sí es seguro, completamente seguro, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque hay algo que nosotros debemos entender como pueblo de Dios, es de que Dios es bueno. Y Él no se equivoca en lo que hace. No se equivoca en lo que hace. ¿Cierto? Y pienso yo que tenemos registrada esta historia para que todos los que conformáramos parte de la iglesia de Jesucristo
entendiésemos que aun a su propio Hijo, de quien dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, este es mi Hijo amado. Imagínense el afecto tan grande que tenía el Padre por su Hijo. Y en dos ocasiones, tanto ahí en el momento de su bautismo como en el momento allá de la transfiguración, dijo nuevamente, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd, a él atended. Y aún a pesar de ese amor tan grande, tan sublime, tan santo, tan perfecto, de esos tres clamores, a esa misma petición, imagínese usted al Padre respondiéndole a su Hijo, Hijo, no. Una vez, pero al momento vuelve y va. Soy yo de nuevo. Yo sé que tú me dijiste ya que no. ¿Puedes reconsiderarlo? ¿Puedes reconsiderarlo? Por favor, solamente piénsalo. Busquemos otra manera. Debe haberla, Padre, debe haberla. Y el Padre nuevamente, pienso yo, con el dolor más grande en su corazón, Hijo, ya te lo dije, no puedo acceder a tu petición. Son muchos los que dependen de esto, muchísimos, hijo. Durante mucho tiempo la salvación de muchos va a depender de esto. No puedo retroceder. Inclusive, hijo, sabes que para esto fuiste enviado. Ok, papá. Y sin saber qué hacer, porque sabe, a veces nosotros cuando estamos en medio de esa situación pasamos por tiempos de confusión, ¿cierto? Y a veces no sabemos para dónde ir, a veces no sabemos para dónde, a quién recurrir, a quién se llevó a sus 12. Acompáñenme, por favor, acompáñenme. Dejó a unos en un lugar y se llevó a sus tres más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Acompáñenme ustedes. Oren por mí. Ayúdenme a orar. ¿Cierto? Y vuelve otra vez y nuevamente entra a la presencia del Padre. Y usted solo imagínese, si hay alguna manera en que lo podamos imaginar, imagínese usted esta escena, tanto al Hijo como al Padre. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hijos cuando nuestros hijos se ponen insistentes? A veces logran lo que quieren, ¿cierto? Aún a pesar de que sabemos de que no podemos o que no debemos. Pero nuestro hijo viene y muchas veces nosotros cedemos y decimos que sí. Y viene una tercera vez nuevamente. Papá, perdóname. Y ya sé que me has dicho en 2 ocasiones que no. Me lo acabaste de decir que no. Pero por última vez te pregunto, ¿me puedes evitar esto? ¿Me puedes evitar este dolor? ¿Me puedes evitar este sufrimiento? ¿Me puedes evitar esta pena? ¿Me puedes evitar esta vergüenza? Porque él sabía todo lo que tenía que afrontar. Era muy difícil lo que iban a pasar en esas horas hasta el momento de su muerte. Muy difícil. Iba a tener que afrontar. Y era una noche difícil porque tenía que afrontar el abandono de sus amigos, la traición de uno de sus amigos, el quedar humanamente solo y a expensas de malhechores. Y no solo eso, lo iban a azotar, lo iban a avergonzar, lo iban a exponer públicamente
como el más grande de los pecadores. Pero aún a pesar de esto, el padre le dice: hijo, y pienso que tal vez tuvo que decirle lo que le dijo a Moisés, cuando le dijo Moisés: Señor, permíteme pasar el Jordán, déjame entrar a la tierra prometida. ¿Usted recuerda qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el padre? Moisés, basta ya, no me hables más de este asunto, te dije que no. Puedo hacer algo por ti, ven aquí, sube. Y solo mira. Y mira la tierra que tu pueblo va a heredar. Pero tú no puedes entrar. Y le dijo algo: no me hables más de este asunto. Cerrando así con un no determinante. Y pienso yo que en algún momento, con todo el amor que caracteriza a Dios: hijo, ya no me hables más de este asunto. Te dije que no. ¿Cierto? Y perdóneme que haga mención de esto, pero esto derriba por completo el débil sustento de la teología de la confesión positiva. Tergiversan la escritura aquellos que dicen que confesando y confesando y confesando obtenemos lo que queremos de parte de Dios. Dios es soberano, y cuando Dios dice que no, por más de que usted se obstine a confesarlo y así lo haga en el nombre de Jesús 500,000 veces, si Dios dice que no, es no. Amén. Si dice que no, es no. Hexemaní significa, oiga bien, prensa de aceite. Prensa de aceite. Eso es lo que quiere decir en sí la palabra Getsemaní. ¿Qué dice allá en Isaías capítulo 53? Isaías capítulo 53. Yo creo que ese es un texto conocido por muchos, ¿cierto? Isaías capítulo 53, del 1 al 5, si quiere leámoslo. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero mire lo que dice el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y qué más dice? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué se debe hacer para extraer el aceite de aquellas aceitunas o de los higos? ¿Qué tienes que hacerse? Molerlas. ¿Sabe qué era? En el tiempo del Señor, Getsemaní era un molino hecho en piedra, ¿sí? Una piedra encima de otra, y se echaban las aceitunas, los higos, y dándole vuelta, se molía. Se molía. Y se echaba en una canasta, y después ya el producto molido se comprimía para poder extraer el aceite. El aceite, inclusive ese aceite santo con el que se unge tanto a reyes, o se ungía tanto a reyes como a sacerdotes. ¿Sí? Hoy inclusive debemos comprender también en relación a esto, en base a la escritura. A veces las personas tienen una práctica y que pues no es bíblica, ¿cierto? De ungir todo con aceite.
Pastor, regáleme aceite ungido. A veces me dice. Primero, no es aceite ungido. Es aceite para ungir, porque ungir es untar. Ungir es untar. Y a veces se tiene la práctica que pensamos y unja todo, unja hasta la sopa, unja todo. Llegamos a la casa y unja una cosa, unja la otra y unja la otra. El aceite en la Biblia simboliza el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Pero tenía usos específicos. Y aunque en el Nuevo Testamento se le da un uso también inclusive para ungir cuando se ora por una persona que está enferma, ¿cierto? No debemos tomarlo irreverentemente para darle usos inadecuados, ¿sí? Voy a echarme aceite ungido para que el Señor me bendiga. No, para que el Señor le bendiga, apártese de sus malos caminos, conviértase de sus malos caminos, ore al Señor, arrepiéntase, búsquelo sosegadamente en oración, búsquelo a través de su palabra, convierta su vida, nazca de nuevo, ¿cierto? Inclusive se le da muchas veces una connotación mística, espiritualista al aceite y un uso de verdad inadecuado, para que lo tenga en cuenta, ¿cierto? Entonces en este momento el Señor se encuentra allí y mire, en la Biblia nada, absolutamente nada está escrito porque sí o al azar o improvisando, porque aquel Señor estaba allí para comenzar a cumplirse lo que estaba escrito allá en Isaías capítulo 53. Pasa por un momento tan difícil, que dice que orando él, en medio de tanta angustia, de tanta desesperación, dice, y en medio de tanta tristeza, que él sudaba gotas de sangre. Hematoidrosis se llama esto. Hematoidrosis, que dice que se rompen los vasos capilares debido al estrés y a la preocupación y a la angustia. Y la persona comienza hematoidrosis y comienza a sudar sangre. Imagínense la angustia tan tremenda del Señor en ese momento, ¿cierto? Pero ¿sabe cómo he titulado yo este mensaje? No les había dicho. No estás solo y no estamos solos. No estamos solos. Amén. Entonces dice, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Oiga, hay momentos que nadie puede hacer nada. Y así nosotros queramos apoyarnos en alguien para que tal vez trate de interceder, para que tal vez trate de orar y de ayudarnos de algún modo. Así nosotros queramos poner a mucha gente a clamar. En este momento él se estaba apoyando y el Señor Jesucristo se estaba apoyando de sus discípulos. Pero inclusive pienso yo que hasta el Señor, hasta el Dios Padre les decía no oren. Inclusive si quieren descansar, descansen, aunque el Señor en el momento tal vez no lo entendía. Porque venía a buscar a aquellos en quienes él se apoyaba. ¿Y qué pasaba con aquellos? Estaba durmiendo. ¿Sabe que Dios necesita muchas veces pasarnos por procesos donde somos únicamente Él y nosotros y nadie más puede intervenir? Y muchas veces Él debe permitir, ¿cierto?, que inclusive aun las personas con las que nosotros confiamos, en las que nos podamos apoyar, Él las aleja, las aparta. Porque Dios dice, este es un momento en el que vamos a estar únicamente Él y yo. ¿Por qué pasa esto, mi amado hermano? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a depender completamente de Dios. Hay momentos, créame, donde no hay nadie quien nos pueda ayudar. Nadie. No hay nadie quien nos pueda salvar. No hay nadie quien pueda interceder.
Y es ahí donde nosotros tenemos que venir con esa fe de hijos de Dios y debemos venir directamente a papá, a nadie más. Eso es fe. ¿Sabe? Aquí él se apoyaba en sus cercanos. ¿Por qué le digo yo esto? Esta semana, imagínese, y uno se ve confrontado muchas veces como ministro, como hijo de Dios, como pastor, ¿sabe? Y uno a veces se apena uno con Dios y el Señor me regala este texto, ¿cierto? Porque aún por mucha fe que tengamos, aún por muy consagrados que seamos, por gente de búsqueda, por gente de lectura, por gente espiritual y porque militamos en el espíritu, aún por más consagrados que nosotros queremos ser, hay momentos donde nuestra alma se aflige. Y no quiere decir que nosotros estemos mal. Y muchas veces nos cuestionamos porque uno dice, bueno, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Por qué estoy pasando? ¿Por qué me estoy entristeciendo? ¿Por qué me siento agobiado si Dios está conmigo? Y me dice el Señor, el Padre, si Jesús siendo Jesús tuvo estos momentos de tristeza, de melancolía, de agobio y de entristecerse hasta la muerte, ¿acaso somos mayores que Jesús? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Acaso somos más superiores que Él? Y a veces no nos permitimos nosotros. Y a veces nos negamos a esto. Y son emociones naturales que Dios nos ha regalado a nosotros, inclusive en momentos especiales para poder escuchar la voz de Dios y poder recibir de su ternura y poder entender, oye, yo estoy contigo, no te preocupes. ¿Sabe? Esta semana experimenté algo así, porque hay cosas que no han salido bien en mi vida personal, en mis proyectos personales. Y resulta que mi historia es un poco complicada, es un poco difícil. Mi relación con mis padres nunca ha sido la mejor. Desde muy joven, desde niño, desde mis 14 años, yo tuve que comenzar a afrontar la vida. Mis padres se separaron muy jóvenes, cuando nosotros éramos muy niños. Y la verdad, aunque tengo las dos figuras, tanto la paterna como la materna, yo crecí desprovisto de ellos y me levanté solo. Recibí ayuda de tal vez personas externas. Y humanamente muchas veces nosotros necesitamos o buscamos a alguien en quien apoyarnos. Y estaba pasando por un mal momento, emocionalmente se lo digo, estaba pasando por un mal momento. Y aunque, bueno, la relación después de que conocí a Cristo mejoró mucho a antes de conocerlo con mis padres, llamé a mi padre y oro por él mucho, porque mi padre tiene problemas con la bebida. Mi padre es alcohólico hace mucho, mucho tiempo. Lloro para que el Señor lo salve y lo liberte y haga algo con él. Y lo llamé como un hijo buscando el apoyo, así sea por medio de palabras. Y llamé a mi padre, pero no me pudo atender porque estaba ebrio. Y yo trataba de hablar con él, papá, ¿cómo estás? Pero no estaba. Aunque físicamente estaba, no estaba. Pero yo necesitaba, de verdad, afectivamente necesitaba hablar con alguien, necesitaba, aún sabiendo que tengo a mi Padre en el cielo, pero en ese momento yo necesitaba hablar con ellos, con alguien, con mi Padre, decir, y en ese momento yo decía, tan bonito aquella persona, aquel varón que pueda ir donde su papá y pueda decirle, papá, yo simplemente hoy necesito un abrazo y necesito que me escuches y necesito que me atiendas y quisiera contar contigo hoy y si puedes de algún modo ayudarme, ayúdame porque necesito de ti.
pero no estaba. Colgué el teléfono y llamé a mi madre, pero ella tiene un corazón un poco complicado y tampoco estaba. Aunque me contestó, dije, no, no puedo contar con ella. Y colgué mi teléfono. Y aunque tengo personas a mi lado hermosas, tengo una esposa que sé que me ama, a unos hijos que sé que me aman, no eran las personas indicadas en las que yo me necesitaba apoyar. Y no sé si usted me puede entender. En ese momento, créame, necesitaba el abrazo de un padre o de una madre que me dijera, "Ay, fresco, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, hijo, todo va a estar bien, no te preocupes". Trabajo en Funza, me vine en mi bicicleta y me vine llorando todo el camino. Me vine llorando todo el camino. Yo no miraba a nadie, no voltaba a mirar a nadie porque no podía contener mis lágrimas y no a ningún hombre le gusta que lo vean llorar. Y yo simplemente venía hablando con el Señor y le decía, Señor, me siento solo. Siento que a veces se acaban mis fuerzas humanamente, Señor, a veces siento que se acaban mis fuerzas y que necesito apoyarme en alguien de vez en cuando es bueno, Señor, le decía, porque desde los 14 años aprendí a caminar solo y cuando conocí al Señor, pues me apoyo en Dios. Pero vuelvo y le digo, yo podía entender y el Señor me llevaba a este texto donde aunque el Señor Jesucristo buscaba apoyarse en sus discípulos, no se podía, no podía. Y el Señor, Dios, yo venía llorando, yo venía cuando escucho la voz y me dice, apóyate en mí, porque yo nunca te he dejado solo, ni te dejaré solo, ni te dejaré solo. Y es lo que hoy el Señor me decía, transmite este mensaje. Porque aunque pasemos nosotros por momentos de dificultad, por momentos que tal vez nosotros no comprendemos y no entendemos, mire, la más segura realidad es que el Padre jamás nos abandonará. Y Él siempre estará con nosotros. Bendito Dios, busqué a mi Señor. El otro día ya me sentí mucho mejor. Ya estaba con mejor ánimo. ¿Cierto? Estaba ya con mejor ánimo. Y dice, Dios necesita cumplir el propósito por el cual el Señor nos dice que no. Oiga, de verdad, si el Señor dice que no, es porque tiene una razón de peso y porque Él necesita cumplir un propósito a través de ese no, aunque nosotros no lo podamos comprender. Porque vuelvo y le repito, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, a pesar de que nos cueste entenderlo. El Señor Jesucristo, aun por más de que clamó y aun por más que le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, dijo, yo tengo que cumplir el propósito. Y tengo que hacer lo que tengo que hacer, hijo. Y para eso tú has llegado a esta hora. Entonces, mis amados hermanos, miren, nosotros debemos aceptar de parte de Dios cuando el Señor dice que no, porque algo bueno Dios está haciendo a través de ese no. O algo necesario, aunque para nuestra perspectiva no sea tan bueno. Pero algo necesario. Y si Dios sabe que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Y son varias cosas. Tal vez cuando simplemente tú has estado trabajando durante tanto tiempo en una empresa y de un momento a otro tú estás tan estable allí, estás tan bien allí y de un momento a otro te dicen necesitamos prescindir de sus servicios. Espéreme un momentico. Y tal vez por más de que se clame, por más de que se ore, esa fue la decisión y el Señor no la revirtió.
tal vez en aquel negocio que se emprendió, en aquel negocio en el que se invirtió, en el que se metió mucho esfuerzo, y tal vez por más de que oraste, por más de que clamaste y por más de que pediste, no funcionó. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción, nuestra actitud delante del Señor? No nos podemos rebelar, no nos podemos indisponer. Cuando no se hace lo que nosotros decimos, porque recuerde que el soberano es Dios. Y mire usted una actitud aquí en Jesús, una actitud de completa sujeción. En su humanidad, ¿sabe qué pudo haber hecho el Señor? Haber salido huyendo. Porque le dice a sus discípulos, oiga, levántense, se acerca el que me entrega. ¿Cierto? Y él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Yo la verdad no, yo no me le mido a esto. O no acepto esto. Me voy. Que lo haga otro. No tengo por qué soportar. Pero ¿sabe? El Señor dice, toda su voluntad de hijo, humana y divina, la sometió a la voluntad de Dios. Con total humildad, con total sumisión. ¿Cuál es nuestra actitud? Vuelvo y le repito, cuando nosotros recibimos un no de parte del Señor. Nos enojamos, nos disgustamos, y vuelvo y le digo, son reacciones humanas, a veces pasa. A veces nos disgustamos con Dios. Levante su mano quien se haya disgustado con Dios. Los que llevamos caminando con Cristo, créame, todos nos hemos en algún momento o disgustado o indispuesto con Dios. En algún momento. Pastor, ¿usted también? No se imagina cuántas. Porque a veces le hacemos pataleta al Señor. A veces nosotros pensamos que nuestros argumentos son más válidos que los argumentos de Dios. Y porque Dios no nos dice que sí, entonces ya no oro más. Ya no oro más. A ver quién pierde. Porque me dijo que no, entonces el Señor, ahora entonces yo a qué voy a la iglesia. Uno busque y busque y busque. Ore y ore y ore. Para que al final diga que no. Ya no voy por allá. Y se indispone. ¿Cierto? Porque nos cuesta, porque no lo entendemos. Muchas veces, lógicamente, eso también es el rasgo, muestra de la inmadurez del carácter. Y Dios quiere que nosotros, pues lógicamente, vayamos creciendo. Y no nos podemos portar delante de Dios como niños caprichosos. Como niños caprichosos que si no nos da lo que nosotros le pedimos, entonces el Señor le hacemos la pataleta. Inclusive muchas veces usted puede ver que hay gente que hasta se aparta del Señor cuando Dios le dice que no. Hasta se aparta. Abandonan la fe. A veces se permite inclusive, y esto es terrible, cuando se le da duda a la incredulidad. Cuando tal vez se dice, ¿sabe? Eso como que ni Dios, como que ni existe. Porque mire que yo cuánto que le pedí y nada. Y habiendo, ¿sabe? El ser humano lastimosamente es muy desmemoriado. Por eso inclusive en el Antiguo Testamento usted ve al Señor repitiéndole la misma historia siempre. ¿Cuál es la misma historia? La salida del pueblo del Señor de la esclavitud de Egipto. Y aún en el Nuevo Testamento usted escucha a estos hombres de Dios, después sus discípulos, dando discursos, trayendo a memoria estos sucesos. Y el pueblo siempre por lo regular somos olvidadizos. Hemos visto la gloria de Dios.
Hemos visto respuesta de Dios. En algún momento hemos levantado, ¡ay, gracias, Señor! Porque vimos tu mano, vimos tu gloria, vimos tu respuesta. Aleluya, gloria a Dios. Y en la próxima prueba, Dios no existe. ¿Y cuántas veces hemos visto la gloria de Dios en oportunidades pasadas? Y nos pasa, mis amados hermanos, nos pasa. Cuando ya de Dios nos dice que no, ahí nos descuadramos y se nos olvida toda la gloria que Dios se ha manifestado a través de sus milagros y de sus obras en nuestra vida. Y se nos olvida, ¿cierto? Y créame que Dios me lo ha recordado las veces en que yo me he indispuesto en contra de Dios, que me he entristecido, o que me he enojado, ¿sabe? Y el Señor me lo ha dicho personalmente. ¿Ya te olvidaste lo que recibiste en tal fecha, en tal ocasión, en tal oportunidad? ¿Ya se te olvidó? Entonces, Señor, perdón. Y para adelante. Amén. Entonces, debemos tener una actitud parecida a la del Señor Jesucristo. Imitarlo a Él delante del Señor, porque el Señor no se equivoca. O sea, el Padre no se equivoca. Si hay algo que Dios no puede hacer, es fallar o equivocarse. Porque el Señor todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. A nosotros nos compete es aceptar. A veces nos dicen, oiga bien, a la hora de evangelizar, nos dieron un mal método para evangelizar, porque créame que la gente se va a sentir defraudada. Muchas veces con el afán de captar la atención de las personas o para ganar adeptos para Cristo, para la iglesia. Venga, busque al Señor y verá que todos sus problemas se van a solucionar. Mentir. Inclusive hay una promesa de parte del Señor, como toda siempre se cumple. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en ese contexto es que nosotros tenemos que aprender a seguir a Jesús y seguir a Cristo. Es en ese contexto y en esa realidad, no en una realidad fantasiosa que tal vez nos quisieron vender. En el Evangelio de la Prosperidad, donde te dijeron que por pactos si siembras tu mundo va a ser perfecto, porque vas a recibir de parte de Dios todo cuanto capricho tengas, y tan solo entre grande sea el capricho, pues más grande tiene que ser el pacto y grande tiene que ser la siembra. ¿Y eso cómo se llama? Estafa. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Estafa. No es otra cosa. Porque tergiversan la palabra del Señor para hacerle decir lo que no dice y la sacan de su contexto. ¿Cuál es la realidad? El pueblo tiene que aprender a caminar en fidelidad, cual sea la voluntad de Dios. Porque muchas veces la voluntad de Dios va a ser contraria a la nuestra. La voluntad de Dios en varias ocasiones va a ser contraria a la nuestra. Nosotros queremos ir por la derecha, pero el Señor dice, no, amigos, que es por la izquierda. De seguro. Ahorita estoy en un predicamento. Y le estoy preguntando al Señor, Señor, por favor, pues yo no me resisto, muéstreme cuál es tu voluntad. Tengo un negocio personal en lo secular que no va bien. Y no sé, le digo al Señor, no sé si es que yo no he entendido, porque a veces como que nos falta entendimiento, y le pido al Señor, guíame, Señor, y orienta. A veces parece que arranca y otras veces se va para el piso y mantiene así. Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y si es necesario que yo ya deje todo aquello, mi trabajo secular, que lo deje allí, que simplemente cese eso, que simplemente acabe con eso, pues Señor, ayúdamelo a entender, y yo dejo aquello y me dedico a lo que tú me digas que me dedique. Entonces vuelvo y le digo, muchas veces uno no sabe si es que va por la izquierda y el Señor dice, mijo, es que es por acá. Y es que es por acá. Y tal vez le digamos al Señor, no, Dios, después. ¿Sí? Entonces ese es el contexto, mi amado hermano. O sea, nosotros tenemos que aprender a caminar en fidelidad
y a estar con Cristo y en Él y fielmente en Él, progresando y prosperando en nuestra fe, sea cual sea su voluntad. Así no nos guste a nosotros, mi amado hermano. Te pidió el Señor que terminaras con esa relación a la cual tú estás aferrado, aferrada. Y te dijo, Señor, esa persona no te conviene, te va a ser un obstáculo, no te conviene esa persona, no es la que yo tengo para ti. Pues si me lo quita, me voy de la iglesia. Si me la quita, Señor, mejor no voy más por allá. Y el Señor queriéndole librar de una Dalila que le va a sacar los ojos y lo va a entregar al enemigo. Porque créame que en el mundo abundan y acechan y están detrás como emisarios de Satanás para hacer desviar a los santos y a los escogidos. Hay una de las áreas, oiga bien, con la que el enemigo ataca a las personas es por el área sentimental. Si no, pregúntele a Sansón. Se puso de obstinado, se puso de necio, ¿cierto? ¿Cuánto? Esa mujer sí de verdad fue, le salió cara, le costaron no un ojo, 2 ojos. Porque uno muchas veces, ¿cierto? Cuando la esposa gasta mucho, mija, pero eso me costó un ojo de la cara, mija, ¿cómo se le ocurre eso tan caro? No, ese sí le costaron los 2 y literalmente. ¿No? Y la vida, ¿cierto? Pero ¿cuánto nos cuesta entender? Y nos aferramos y nos obstinamos y luchamos y nos aferramos y decimos, no, Señor, Él cambia. Ella cambia. Yo la convierto. Y sufre usted por un poco de años y ni avanza usted, ni ese otro se convierte. Ni esa otra se convierte. ¿Y qué? El diablo lo tiene estancado, enredado y envuelto por tus sentimientos. Y tu fe debe sobreponerse por encima de, porque puede ser de que tú digas que no. ¿Sabe que Sansón era un obstinado? Necio. Dios habla y le había hablado a través de sus padres. Hijo, aparte de fea. No, eso ya me lo estoy inventando. Hijo, no pudiste. Pero no hay hijas aquí en medio de tu pueblo, hijo. No hay aquí en Israel una mujer que llame tu atención, una hija de Dios para que tú pongas tus ojos en los filisteos. Mire ese peinado, mire cómo se va aquí. No. Ella me gusta, papá, tómela a mí por mujer. Bueno, mijo, yo le advierto, yo no sé, usted ya está grande, usted mirará. Lo único que le digo es, esa mujercita no le conviene. La mamá, yo pienso, cierto, allá haciendo la sopa y hablando con Sansón allá. Mijo, ay, mijo, yo no sé, pero a mí esa muchacha no. Esa muchachita no. Eso mire nomás esas faldas que se ponen, no. Mire esas blues, no. Y con un piercing en la barriga, no. No, mijo, usted no se pudo haber puesto los ojos en otra cosita mejor. No, mamá, ya me gusta. Bueno, mijo, yo no sé. Y el papá también le diría, no, mijo, usted verá. Vine a ver porque igual, pero yo ya le digo, después no va a estar llorando por ahí que lo traicionó, que le hizo esto, lo otro, porque yo no sé, yo ya lo advertí. Preciso, tome. Y no obstante, con la primera experiencia, tropezó 2 veces con la misma piedra. No, con otra, pero más grande. Porque si la otra, pues lo entregó a los enemigos, la otra sí fue que, ¿sí? Porque volvió y puso los ojos en otra filistea.
Oiga, y nosotros como hijos de Dios debemos ser sabios y entendidos. ¿En quién pones tus ojos? Y pon tus ojos y entrégale tu corazón a una persona, oiga, que la cual sea la voluntad de Dios y esté en la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes estar con una persona que vaya por un camino diferente al tuyo, que tenga una fe diferente a la tuya, que tenga una forma de pensar diferente a la tuya en cuanto a la fe, en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo? ¿Y cómo te vas a obstinar a estar allí sabiendo de que eso te va a traer malos resultados, porque no van a ser buenos, porque no hay comunión, dice el Señor, entre la luz y en las tinieblas? No hay comunión. Pero a veces, y el Señor por más de que dice, más metido ahí, de cabeza ahí. Y sabe que va mal, pero obstinado ahí. Y le costaron los 2 ojos y la vida. ¿La culpa de quién? No, la culpa de Dios. No, la culpa es de Dios. No, culpa de Dios. Si a veces nosotros nos damos la mala vida es porque queremos, sabiendo que Dios nos ha dicho y nos ha mostrado el camino, y aún así seguimos, ¿qué? Obstinados. Después, ¿la culpa de quién? Ya no vuelvo a la iglesia porque es que... ¿Ah? Entonces, por más de que cueste aceptar la voluntad de Dios, Dios sabe por qué te lo dice. Y si te dice que esa persona no te conviene, es porque no te conviene, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él sabe si esa persona se va a convertir o no se va a convertir, si esa persona va a entregar su corazón a Cristo o no lo va a entregar. El Señor conoce a todas las personas. Puede hacerte que tú malgastes tu vida detrás de una persona o al lado de una persona que no va a entregar su corazón a Cristo, y te vas a frustrar y te vas a estancar, y el propósito de Dios para tu vida se va a complicar. ¿Y qué es lo que quieres tú? ¿Hacer la voluntad de Dios o la voluntad del enamorado o de la enamorada? ¿Qué vas a hacer? Ojalá fuese así. Ojalá fuese así. Pero créame que muchas veces pesa más el engaño del corazón que la voluntad de Dios. Porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y aún inclusive confiamos y nos apoyamos más en él que en la voluntad de Dios. Y vuelvo y le digo, y nos obstinamos. No, yo oro harto por él y ayuno harto. Y yo sé que el Señor me lo cambia. Oh, la puerta de la gracia está abierta, y si el otro bendito no quiere entrar, ¿y lo vas a meter tú a las malas? De verdad, mire, una persona se puede dar muy mala vida por mucho tiempo estando con una persona que no es la voluntad de Dios que esté con ella. Y créeme, el tiempo se te va a pasar, la vida se va a ir, porque, oiga, así piense usted que estamos a veces muy jóvenes, ¿cierto? Eso todavía me queda harto tiempo. Eso no lo sabe sino Dios. ¿Usted sabe cuándo es el día que le toca dejar las maletas aquí y arrancar para la eternidad? ¿Usted lo sabe? Yo no lo sé. Puede que sea mañana. Que Dios me guarde. O ahora. ¿Cierto? Que yo me quiero ir al cielo, pero todavía no. Esperemos, la voluntad es de Dios. Y ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, sabemos cuándo es el día que vamos a tener que partir de este mundo. Y qué bueno que cuando eso pase, te encuentre el Señor haciendo su voluntad. Pero te imaginas, el tiempo pasa muy rápido. Mire, ¿qué hace que estábamos en diciembre y ya este miércoles es miércoles de ceniza? Vamos para la Semana Santa. ¿Cómo la ve? En el tico estamos otra vez, tutaina, tuturuná. El tiempo pasa muy rápido para que tú desperdicies tu vida con una persona que no es la voluntad de Dios, que no es. Que Dios te haya entregado, y qué bien, dones y talentos para que tú le honres y hagas su voluntad y aportes para el reino de los cielos. Pero por
tu amor hacia la filistea o al filisteo, se enterraron. Yo te pregunto algo. ¿Con qué te vas a presentar delante del Señor en el momento en que tengas que rendirle cuentas? ¿Con qué te vas a presentar delante del Señor? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Es que me enamoró el amor, Señor. Usted sabe el amor. El amor. ¿Qué le vas a decir cuando estemos allá en delante? Si por gracia puede ser que se salve. Porque créame, mi amado hermano, yo tengo que decirle las cosas aquí como son. Si está la persona en fornicación, olvídese que entra al reino de los cielos. No entra. Por muchas veces que venga a la iglesia. Y por muchas veces que venga a levantar las manos. Y por mucho que, sí, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, pero si usted no se arrepiente de su pecado, no entra, no entra y no entra. No juegues con la salvación, no juegues con ello. No juegues con ello. Pero puede ser que hizo lo que quiso, porque pues Dios al final muchas veces dice la palabra de que el Señor entrega a la persona. Si quiere hacerlo, hágalo. Y puede ser que por fuego sea salva la persona y llegue al tribunal de Cristo. ¿Con qué le va a resultar al Señor? ¿Con qué le va a salir? Si conoció al Señor por mucho tiempo y por estar detrás de una emoción, de un sentimiento equivocado, nunca hizo nada para el Señor. Porque no fue capaz de renunciar, de negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil. ¿Cuál es la actitud que nosotros asumimos cuando Dios nos dice que no? Llévate hoy esto. Lo que conviene es obedecer. Lo que conviene es obedecer. Amén. Dice el Señor, oiga bien, al final sus amigos se fueron y quedó él solo con su padre. ¿Cierto? Porque allá, mire, a ver, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ya, ok. Allá en el versículo 56, del 26 donde estábamos leyendo, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas en cuanto al arresto del Señor, ¿cierto? Y dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quedó solo, ¿cierto? Y dice el Señor en Juan capítulo 16, versículo 32. Pónganlo en la pantalla, mi chinito, por favor. Juan capítulo 16, versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, dice, y me dejaréis ¿de qué manera? Solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aún por muy difícil que sea el momento en que tengas que afrontar, la fidelidad de Dios siempre se va a manifestar para su pueblo y para sus hijos. Aunque tal vez no nos explique el por qué no nos dijo que sí. Porque simplemente cuando Dios muchas veces dice no, Él no nos va a dar una explicación ni nos promete una explicación. ¿Sabes? Porque muchas veces le preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué. Y Él no promete que Él te va a explicar. Simplemente puede ser que guarde silencio al respecto. Pero sí tenemos una plena seguridad y es que el Señor está con nosotros.
nunca nos dejaría solos, aunque pareciese que así fuere. Nunca nos dejará solos. Amén. Jesús confiaba fielmente en la fidelidad de su Padre. Sabía que aunque dolorosa y difícil, sería algo momentáneo y después sería exaltado por la eternidad. Debemos entender, mi amado hermano, y esto que nos, 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 se nos lo llevemos en nuestro corazón, ¿sabe? Los buenos momentos pasan rápido. Váyase usted de vacaciones. Esos 15 días, eso fue que la demora fue que usted llegó y embarcó y se vino. Que, ay, ya se acabó el tiempo, toca irnos para la casa, ya se acabaron las vacaciones, ¿cierto? Los buenos momentos, usted se está divirtiendo, el tiempo pasa, sí. Pero vaya, pase usted por una prueba. Los días se hacen largos. Ese tiempo parece que fuese cualquier cantidad. O sea, el tiempo de la prueba, el tiempo de la dificultad para nosotros, según nuestra percepción, es más largo de lo que es. ¿Cierto? Pero no se trata de eso. Lo que pasa es que a nosotros los seres humanos, pues lógicamente está en nuestra naturaleza, pues no nos gusta pasar por momentos difíciles ni dolorosos. No nos gusta. Pero si Dios los permite es porque son necesarios. Porque créeme que algo bueno está haciendo Dios y también aún en nuestro carácter. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros en medio de los momentos difíciles? En los momentos que Dios dice que no. ¿Sabe que nosotros debemos aprender a madurar en nuestra fe y en nuestra vida espiritual? Y no vamos a madurar si Dios nos mantiene cumpliendo cada uno de nuestros caprichos. Yo no sé quién lleva caminando un buen tiempo con Cristo y ha podido experimentar las etapas de la fe, la manifestación de Dios en la vida de la persona. Sabe que cuando usted comienza a caminar con Cristo, Él comienza a darle pequeños destellos y muestras de su gloria para que usted vaya alimentando su fe. Pero después la cosa se pone más difícil, se pone más intensa. ¿Para qué? Para que su búsqueda sea mayor. Y te permite pasar por una dificultad mayor para que mayor sea la gloria al momento en el que Él se manifieste. Y así va creciendo tu fe. Por eso dice inclusive en algún momento, conforme a tu fe se ha hecho, recuerdo, y les cuento una historia. Cuando el Señor me alcanza en su amor y en su misericordia, yo había tocado fondo. Con mi esposa llevamos entre novios y casados ya unos 22 años más o menos. Y cuando comenzamos nuestra relación éramos bastante jóvenes. Pero pues yo era un joven muy inestable, ¿sabe? Porque pues ya muchos conocen mi historia. Yo era un rockero, un metalero de greñas largas, ¿sí? Rockero empedernido, alcohólico. Me vestía siempre con mi indumentaria, pues era por lo regular siempre relacionada con el tipo de música que me gustaba escuchar. Duré mucho tiempo escuchando ese tipo de música. Desde los 14 años que salgo de la casa, me convertí en un metalero. Estuve metido en muchas cosas oscuras, muy feas. Teníamos una vida bastante inestable con mi esposa debido a mi estilo de vida. Y resulta que nos habíamos separado. En ese momento es que el Señor me alcanza en su amor y en su misericordia y yo comienzo a asistir a una iglesia. Me había quedado sin trabajo, no vivía con mi esposa, teníamos a mi primer hijo, era pequeño aún de pañales. Y me acuerdo que comencé a caminar en los caminos de la fe. Y recuerdo que saliendo de la iglesia, yo tenía que llevarle a mi esposa lo del niño para esa noche. Me acuerdo que eran 3 pañales y una bolsita de leche clean que vendían en ese tiempo. No sé si las venderán ahora, una lechecita chiquita así. Pero yo no tenía un peso. O sea, yo estaba pelado como un sobaco de rana, le cuento. Estaba pelado. No tenía plata. Salí de la iglesia y ya estaba comenzando a conocer a Dios. Estaba comenzando a conocer a Dios. Y resulta que le digo al Señor, Señor, necesito para 3 pañales y para una bolsa de leche. Acabo de decir eso y más adelante me encuentro 5.000 pesos.
para 3 pañales y una bolsa de leche. Entonces, ¿sabe cuál fue mi pensamiento en el momento? Oiga, esto como que sí funciona. Esto como que sí funciona. ¿Sabe? Y eso comenzó a alimentar mi fe porque pues lógicamente no la tenía. Yo no sabía que había un Dios que contestaba, que respondía, que se manifestaba. Yo no lo sabía, pero Dios me dio esa pequeña muestra. Conforme dijo 5,000 para 3 pañales, una bolsa de leche, conforme a su fe se ha hecho, tome 5,000. Si necesita mañana, pues mañana vuelve y me pide. No, eso fue toda una escuela. Los caminos del Señor son una escuela, porque de ahí para adelante me la pasaba mirando el piso. Después me la pasaba yo, Otrico, Señor, Otrico. Digo, no, esa era una lección. Mi bendición no viene del suelo, mi bendición viene del cielo. Mi bendición viene de arriba. ¿De dónde? Por eso dice, ¿cierto? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Jehová que hizo los cielos y la tierra. Viene de, y eso lo aprendí en ese, porque créame, después un poco de tiempo yo caminando con la cabeza agachada buscando otros 5,000. Tal vez pensando que fuera un poquito más, ¿sí? Y ya era de otra manera. ¿Sí? Y retomando, todo momento de prueba tiene su inicio, pero también tiene su final. Dios no nos va a dejar siempre en medio de la prueba. Como el buen alfarero, mi amado hermano, Él nos va a dejar el tiempo prudente en el horno. Ni nos va a sacar crudos ni quemados. ¿Lo puede creer? Entonces, reciba esto, mi amado hermano. Si estás pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo de dificultad, mira, es solo un momento. Es solo un momento. Agar estuvo en el desierto. Después de que Sara le dijo a Abraham, necesito que saques a esta mujer y a su hijo de aquí. ¿Cierto? Y el Señor le dijo a Abraham, porque pues en el momento le pareció una locura, pero ¿cómo se te ocurre, mujer? Tú misma me dijiste que hiciésemos esta locura, ahora tenemos un niño aquí, ahora tú me dices que lo saque. Y tal vez Abraham dijo, no, Señor, esto no puede ser así. Y el Señor mismo tuvo que decirlo, oye, no te parezca gravoso escuchar lo que dice tu esposa. Tranquilo, hágale que yo de él voy a hacer una gran nación. Por eso de aquí yo aprendí, oiga bien, a pararle bolas a lo que dice mi esposa, porque de seguro el Señor nos habla a través de ella. Es seguro. Mire, usted aprende a escuchar a su esposa y se evita de muchas metidas de pata, se lo aseguro. Y se lo digo por experiencia propia. Yo metí las de caminar en un negocio que me costó hoy santo, lloré mucho. Porque perdí todo mi capitalito que tenía en ese momento. Y mi esposa sí me dijo, papi, ese negocio no es de Dios. Cállese que usted no sabe, yo soy el que sé. Sé, pero embarrarla. Porque pasó lo que ella me dijo. No lo haga, papi, no es de Dios, no tengo paz con ese negocio. Calle. Y Dios guardándome de meter las de caminar y efectivamente así pasó, de ahí para adelante. Por eso es que mi matrimonio funciona bien, porque yo a todo le digo, sí señora. Usted mire, esa es la mejor estrategia. Usted quiere tener un hogar duradero, usted quiere tener un hogar próspero, que su hogar dure mucho tiempo. Aprenda a decir esto, sí señora. Porque es que para eso sí no pueden. Yo no sé qué. Sí, señora. Se calmaron los ánimos. Completa paz. ¿Cierto? Dios preservará en completa paz cuyo pensamiento en él persevera y el que le dice sí, señora, a su señora. Entonces, cuando vea a su varón, si usted ve a su esposa estresada, porque se estresan a veces con facilidad, y está por allá así, con cara allá, usted las conoce cuando está por allá tirando duro los trastes en el lavadero, ¿no?
Y usted calladito allá en la sala. Papi, señora. ¿Cierto? Pero andar hablando de estas cosas me perdí en lo que iba. Recuerde que es tan solo un momento. Dios no te va a dejar. Dios no nos va a dejar. Dios no es un Dios desconsiderado. Él simplemente va a hacer lo que tenga que hacer y nos va a enseñar lo que nos tenga que enseñar y va a formar en nuestro carácter lo que nos tenga que formar. Porque si hay algo que hacen los duros momentos en una persona es formarle el carácter. Muchas veces nos va a tener que dar una lección porque muchas veces nos va a tener que disciplinar. El padre al hijo que ama lo disciplina. Y dice que en el momento la disciplina no es momento, no es situación de gozo, pero después, qué fruto tan lindo que trae esto, ¿cierto? Entonces debemos entender, oye, soportando y teniendo una buena actitud de parte del Señor, ese tiempo pasará en el momento en que tenga que pasar y durará lo que tenga que durar. Y no podemos tomar una mala actitud delante del Señor cuando estamos por medio de un proceso de esos, porque recuerde lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Se puso a renegar, se puso de necio, de rebelde, 40 años. 40 años. Y dijo el Señor, y ninguno de estos, de esta generación que salió de Egipto, va a entrar a la tierra prometida. Y hasta que no se acabe, hasta el último hombre de esa generación, no van a pasar el Jordán. Solo de aquella generación, ¿quiénes entraron? Josué y Caleb. El resto fueron una generación nueva. Porque los otros, rebeldes y necios y obstinados, que no supieron honrar a Dios, y dé vueltas en el desierto. Oye, que no se postergue, que no se alargue, que no se extienda el tiempo de la prueba por causa de una mala actitud. Aprendamos a Cristo. Y mire que después de esto, y volvamos y concluimos con esto, allá donde estábamos en un momento en Filipenses capítulo 2. Porque dice allí, humillación y exaltación de Cristo. Ahora lo leemos completo, ¿cierto? Filipenses capítulo 2 y con eso terminamos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por vanagloria o por contienda. Bueno, lo leí al revés. Antes bien, ¿de qué manera? Con humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y dice en el 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo, en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de los tiempos difíciles. Debemos tener ¿qué? En nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y eso es a lo que le debemos de apuntar. Bueno, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora dice en el 9, por lo cual también Dios ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque todo el que se humillare
será exaltado. Usted se humilla delante de la presencia del Señor en medio de los tiempos difíciles, en medio de la negación de Dios. No nos paramos orgullosos delante de Dios cuestionando el no de Dios, sino con humildad aceptándolo y asimilándolo. Y créame que veremos y recibiremos de parte del Señor la exaltación de parte de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. No es que Dios se complazca en el sufrimiento de su pueblo, no es así. Dios es un Dios compasivo. Se duele del castigo y de los momentos difíciles por los que nosotros pasamos. Pero si nosotros nos sometemos al no de Dios, veremos la gloria de Dios. Y entenderemos en algún momento el por qué nos dijo que no. Y sabremos que fue la mejor decisión haber hecho y habernos sometido a la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, tenga la bondad. Si usted cree necesario pedirle perdón al Señor porque tal vez la actitud no ha sido la mejor, porque tal vez los pensamientos hacia la situación no han sido los correctos, porque tal vez no hemos tenido la actitud correcta hacia Él, cuando Dios nos ha dicho que no. Es bueno reconocer que Él es más sabio que nosotros, más entendido, que Él sabe lo que hace. Que nos ayude a comprender, a entender sus no, a asimilarlos, a aceptarlos. Mi Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita y maravillosa palabra, mi Señor. Cuántas cosas tú nos quieres enseñar, cuántas cosas tú nos quieres decir, mi Señor. Y todo, Padre bendito, es porque nos amas, porque te importa nuestra vida, porque te importa nuestro bienestar, porque quieres, Señor mío, que crezcamos. Pasamos por diferentes procesos en algunas ocasiones dolorosos, difíciles de entender, de comprender, de afrontar. Pero nos dejaste como ejemplo la vida de Cristo, que siendo también 100% hombre, Padre, fue sometido a tremendo tiempo de aflicción, de agonía. Y aún, Señor mi Dios, a Él le dijiste que no, a esa petición que Él te hacía a favor de su vida, a favor de su vida. Pero tú le dijiste, hijo, es necesario que hagas lo que fuiste a hacer. Pienso que en ese momento, Señor mío, tú volteaste el rostro para no ver, Señor. Pero con amor lo permitiste por amor de nosotros. Señor, como pueblo tuyo debemos aprender, Señor mío, que todo lo que tú haces a favor de tu pueblo es por amor, Señor, es por amor. Eres sabio en lo que decides. Eres sabio en lo que nos impides, Dios. Que no haya en nosotros, Dios, una mala actitud. Ayúdanos, Padre, a tener en el carácter nuestro esa humildad, esa sujeción que Cristo tiene hacia ti. Porque simplemente esperó y afrontó aquellos sucesos con valentía. Muchas gracias, Dios, por estas enseñanzas. Nos enseñas, Padre, a ver la vida con los ojos de la fe, pero también, Señor mío, claramente enfocados, Padre. Sabiendo, Señor mío, que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, tú has vencido al mundo, porque nunca nos dejarás solos. A veces pensamos, a veces creemos, Dios, que nos has abandonado, que nos has dado la espalda, que te has ido, Señor, pero no, nunca lo harías. El mismo Señor Jesucristo dio testimonio y dijo, ustedes se irán y me dejarán solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y como estuviste con Él,
has estado con nosotros, porque asimismo le dijiste a sus discípulos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Y has enviado tu Espíritu para que esté aquí con nosotros. Gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre, por las veces en que hemos tenido una mala actitud al costarnos aceptar tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor mío, porque aún tal vez puede ser que en este momento no lo estemos aceptando y no hayamos hecho caso a tu voluntad y estamos siendo necios y obstinados. Perdona, Padre, y ayúdanos a comprender. Te pido algo especial, Señor mío, y no nos entregues a nuestra necedad, Señor. No nos entregues, Padre bendito, a nuestra necia voluntad, Señor. Haz lo que tengas que hacer, mi Rey, para que nosotros, Padre, estemos alineados a la tuya, que es agradable y perfecta. Tu voluntad, así nos cueste, tu voluntad, mi Señor. Hoy te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Sabes los que nos conviene. Sabes qué necesitamos. Y a veces lo que necesitamos no es lo que queremos. Así que en el nombre de Cristo Jesús encomiendo este pueblo delante de ti para que nos des sabiduría, discernimiento, el que podamos escuchar tu palabra, el que podamos conocer tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a soltar y a dejar todas aquellas cosas, Padre bendito, que tú nos has dicho que soltemos, así nos cueste. Para gloria tuya te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Para Él sea toda gloria, toda honra, todo honor. Y de la amada audiencia que estuvo allí al pendiente de la transmisión, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén bien. Nos vemos el próximo domingo. A partir de las 10 de la mañana estaremos en este lugar. Dios me los bendiga mucho. Oiga, un momento. Las enseñanzas, si quieres volver a repetir esta enseñanza o compartirla, la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar allí como Torrefuerte Emanuel. Ve allí a la página y disfruta y comparte todas estas enseñanzas. Dios te bendiga mucho. Hasta pronto.